avisos. En la plataforma ya tienen la lectura que se tiene que realizar para regresando de vacaciones. Ya serían las últimas. Son cortas y son en español, entonces en realidad no tendrían ninguna dificultad y solamente es para trabajar los conceptos de acento y de entonación, porque como les digo, pues no nos va a dar tiempo de ver a profundidad estos temas. Los veremos muy de pasada porque son temas muy complejos y además pues ya el cuatrimestre ya se acabó, ¿no? Tienen la séptima lectura. Son dos enlaces, porque generalmente esto los pongo por separado, pero en realidad solamente tienen que leer el capítulo 7 y el capítulo 8. Son capítulos, les digo, muy cortos. En algunos casos pueden resultar un poco incomprensibles, perdón, porque hay términos que se refieren justamente en específico a este tipo de conceptos. Por ejemplo, en la entonación vamos a encontrar a lo mejor grupo fónico, cosas que no hemos visto porque tienen que ver con conceptos exclusivos de la entonación. Esos conceptos de momento se los pueden pasar de largo porque no tiene ningún sentido que los sepan, ¿no? Pero lo que sí sería importante determinar en estas dos lecturas, pues serían las funciones y la definición del acento y las funciones y la definición básica de la entonación, que es más o menos lo que vamos a revisar. ¿Para qué sirve la entonación? ¿Cuáles son sus funciones básicas? ¿Para qué sirve el acento y cuáles son sus funciones básicas? Y un poco la idea es que si han hecho las lecturas hasta ahora, yo sé que no todos y a lo mejor quizá ninguno, no lo sé, pero no se suelen realizar este tipo de lecturas. Yo lo recomiendo justamente por lo que voy a decir ahora y porque es importante que ustedes conozcan estas cosas. Al final del día, pues es su licenciatura, ¿no? Pero justamente el capítulo del acento nos va a ayudar a contrastar un poco lo que habían leído del acento en la lectura del francés, por ejemplo, y del inglés, ¿no? No creo que del inglés no les puse, pero en francés sí tienen una parte en donde habla sobre el acento en francés, que justamente, como les he mencionado, es un acento no contrastivo, y luego van a revisar esta lectura en español, en donde se habla del acento en español, en donde justamente vemos que el acento en español va a ser contrastivo. Es importante que ustedes contrasten estas dos lecturas, tanto la que aparece en la quinta y sexta lectura, que tienen por aquí, hay un apartado sobre acento del francés, y luego la lectura del acento en español para contrastar estas dos lenguas. Y a lo mejor igual comparar los apartados de entonación, aunque el del español es un poco más largo que el del francés, ¿vale? Y eso sería ya lo último que tendríamos que hacer para el 22 de abril del 2022. Todavía siguen sin darnos fechas de examen, entonces no sé cuándo va a ser el examen. Les digo, lo más probable es que sea el viernes entrando de vacaciones, porque igual ya no creo que, por ejemplo, si nos avisan entre hoy y mañana del examen, no creo que nos vayan a decir, no, pues aplícalo el martes o el lunes regresando de vacaciones, porque ya no tendría ningún sentido. Eso nos lo tuvieron que haber avisado desde antes. Yo esperaría eso, ¿no? Igual nos pueden dar una sorpresa. Pero si no, pues el examen yo creo que sería el viernes de la semana que entremos de vacaciones. Entonces, esta sería la última lectura del curso y evidentemente los últimos temas que vamos a revisar. Este es el primer aviso. El segundo es sobre una entregable, pero eso lo vamos a ver ahorita que terminemos la presentación sobre la sílaba, ¿sí? Vamos a retomar lo que estábamos haciendo entonces con relación a este suprasegmento que se llama sílaba, y vamos a hacer un breve repaso muy, muy rápido, ¿no? Para no dejar estos temas en principio sueltos, y sobre todo recordar, porque hay que recordar que esta presentación de las sílabas se está enmarcando en lo que vimos con relación a la distinción entre segmentos y suprasegmentos, ¿vale? Y habíamos dicho que los segmentos son los que hemos visto hasta ahorita, que sería toda esta fonética segmental sobre los fonemas, cómo se describen estas unidades en específico, cuáles son sus características, puntos, modos de articulación, etc. Y luego tendríamos una fonética suprasegmental que tiene que ver con cómo se organizan los fonemas en la cadena hablada.
¿Y cuáles son los rasgos fónicos que adquieren estos fonemas en la cadena hablada? ¿Sí? Por eso tenemos categorías suprasegmentales rítmicas y categorías suprasegmentales de interfaz. Habíamos visto que las rítmicas se refieren un poco a esta relación que establecen los segmentos, perdón, al interior de la cadena hablada, sílaba, mora y pie métrico. Y luego las categorías de interfaz que se relacionan con el tipo de cadencias fónicas que adquieren los segmentos superiores a la palabra prosódica. Y aquí ya hablábamos un poco más también de acento contrastivo, por ejemplo, entonación de las frases, entonación de las oraciones, de los enunciados, incluso esto que revisamos en la sesión anterior, si ustedes hacen la lectura del español, se van a dar cuenta que ahí está, ¿no? Cuando el autor habla de grupos fónicos, incluso les voy a mostrar eso para que lo revisen detenidamente cuando vean lo de la lectura. Sobre todo porque son ejemplos del español, pero esto aplica también para todas las lenguas en general, ¿vale? Lo de la entonación es prácticamente, o más bien es una característica general de las lenguas porque tiene que ver con que hablamos a través del sonido y el sonido evidentemente adquiere cadencias fónicas particulares, ¿vale? Pero cuando aquí el autor habla de grupos fónicos, justamente se está refiriendo a este tipo de situaciones en donde cada elemento de a lo mejor una determinada estructura adquiere una determinada entonación, ¿no? Por ejemplo, esta flecha descendente que representa justamente una cadencia descendente al final de cada uno de los componentes que tiene la oración. Y tiene sentido porque nosotros decimos, platero es pequeño, peludo, suave. Platero es pequeño, peludo, suave. Y vean cómo además también aquí está marcando las pausas. Una pausa sencilla y luego una pausa compleja. Que si ustedes también recuerdan, este tipo de símbolos los teníamos en el AFI. Si ustedes revisan el AFI van a encontrar estos símbolos. Las dos barras paralelas que significan grupo mayor de entonación y luego la barra paralela, la barra vertical única, que significa grupo menor o pie de entonación, en donde vienen los suprasegmentales, tienen esos símbolos. Y luego las flechitas lo tienen en los símbolos de tono. Tono ascendente o menos un tono, más un tono, descendente o ascendente de las flechitas, ¿vale? Y es justamente lo que está marcando aquí. De manera más específica, por ejemplo, se ve en este ejemplo 4. Cristóbal Colón descubre América, ¿no? Y aquí es donde dice en español, por ejemplo, el sintagma nominal. Vean aquí cómo ya nos está hablando de propiedades sintácticas de la lengua. Sintagmas nominales o lo que nosotros conocemos comúnmente, en esta oración en específico como sujeto, que funciona como sujeto, suele formar un grupo de entonación a diferencia del predicado. Cristóbal Colón descubrió América. Y todos estos fenómenos de entonación son los que asociamos a los elementos suprasegmentales o categorías de interfaz, porque aquí, como están viendo, ya la entonación se relaciona con las frases sintácticas, con la gramática sintáctica de la lengua, ¿vale? Y esto lo habíamos hablado justamente para introducir los temas que vamos a ver. Y les decía, en términos de categorías rítmicas, solo vamos a ver la sílaba. Y en términos de categorías de interfaz, veremos un poco la entonación. Y de forma intermedia el acento, pero en realidad vamos a pasarlo de manera muy rápida. Ya habíamos comenzado con esta presentación de la sílaba, ¿sí? Habíamos hablado de que es una configuración de fonemas, podemos decirlo así, una unidad estructurada por fonemas, y como les había, o un poco lo que he tratado de explicar, es que se vea que esta unidad no es una unidad arbitraria, sino que tiene una determinada estructura y por lo tanto también tiene una determinada forma de presentarse, ¿vale? Como les explicaba, la sílaba es una unidad suprasegmental que tienen todas las lenguas del mundo
Y aunque todas las lenguas del mundo comparten una estructura silábica particular, que es la que habíamos visto aquí, consonante más vocal, eso no quiere decir que en todas las lenguas a lo mejor se permitan el mismo tipo de combinaciones, es decir, que se combine la misma consonante con una vocal, o que no todas las lenguas tengan los mismos patrones silábicos. Por ejemplo, lo que hemos visto aquí con el inglés, ¿no? Determinados fonemas semiconsonánticos o aproximantes que en otras lenguas no tendrían una característica vocálica, en inglés sí lo tienen. Y esto también se han hecho las lecturas, ustedes podrán darse cuenta con relación al francés y al inglés, ¿no? Por ejemplo, veíamos que el francés, las semiconsonantes, nunca podían funcionar como semivocales. Es decir, nunca podrían formar diptongos. Por lo tanto, las semiconsonantes, que tienen una característica aproximante, se comportan más como consonantes en el francés. Pero, por ejemplo, fonemas en el inglés, como estos fonemas aproximantes o las mismas semivocales, se comportan más como vocales, ¿sí? Porque tienen esta característica de que pueden formar diptongos o incluso estos fonemas aproximantes pueden ser núcleo de sílabas, que en otras lenguas como el español y el francés no ocurren, ¿sí? Entonces, aunque vimos que, por tanto, aunque vimos que esta unidad que llamamos sílaba ocurre en todas las lenguas, también determinamos que no en todas las lenguas la estructura es la misma, aunque se comparta una estructura básica, ¿sí? Aquí hablamos sobre ciertas justificaciones del fenómeno y luego vimos cómo se estructura la sílaba de manera general. De forma específica, la sílaba se divide en dos grandes partes, que sería el ataque y la rima, ¿sí? Y dentro de la rima podemos encontrar algo que se denomina núcleo y se denomina coda. De lo que sabemos hasta ahora y revisamos con la presentación anterior, ay, perdón, según había conectado mi lápiz, pero lo que habíamos dicho o lo que sabemos es que de todas estas tres partes que tenemos, lo más importante sería en la sílaba la parte de la rima y del núcleo. Por algo se le denomina núcleo, es decir, una sílaba siempre va a tener un núcleo. Y el ataque y la coda los habíamos visto como elementos opcionales. Y aquí habíamos hablado después un poco de sus características, ¿no? Del núcleo justamente habíamos dicho que es obligatorio, es definitorio en la sílaba y generalmente los núcleos silábicos van a ser las vocales. Porque habíamos hablado que justamente los fonemas vocálicos van a ser primero los más sonoros, después los que en términos de naturaleza de sonoridad no cambian, porque siempre van a ser sonoros, hay excepciones muy contadas en donde no lo van a hacer. Y son los fonemas más abiertos, ¿no? De esta característica, las características particulares de las vocales. También tienen otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, son fonemas que se pueden alargar, son fonemas que se pueden acentuar, por ejemplo, eso también es muy importante, por eso son fonemas que tienen esta característica, porque no podemos acentuar, por ejemplo, una P, ¿no? No podemos acentuar una P, no hay tonicidad en las consonantes, mientras que las vocales sí pueden adquirir esta tonicidad, alargamiento, y esta es una característica fundamental que los hace funcionar como núcleos. Habíamos visto después el asunto del ataque y la coda, que el ataque y la coda son elementos opcionales y generalmente son elementos conformados por consonantes, ¿vale? Vamos a ver que también pueden formar parte de los ataques y la coda los fonemas semiconsonánticos. Aquí, por ejemplo, en español tenemos un claro ejemplo también de distinción con el inglés, por ejemplo, en la palabra frío. En el inglés, ese fonema alveolar podría funcionar como un ataque silábico, como un núcleo silábico, perdón. Pero en español, aquí, como lo estamos viendo, es evidente que está funcionando como ataque, ¿vale?
porque lo entendemos como una consonante. El núcleo silábico sería la I. Entonces va a haber lenguas en donde las semiconsonantes van a funcionar como ataque y coda, como en francés y en español. En francés justamente esto se deduce del hecho de que las semiconsonantes no pueden formar diptongos. Por lo tanto, si la semiconsonante aparece junto a una vocal y a una consonante, lo más probable es que la semiconsonante vaya con la consonante que le sigue o que le antecede. Ataque y coda. Y habíamos visto este asunto del tipo de sílabas, que como les comentaba hace un momento, una estructura general de la sílaba en todas las lenguas del mundo, consonante, vocal. Vemos el ejemplo claramente en español. La mayoría de sílabas en español, por ejemplo, tienen esta estructura, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. Y a partir de esta unidad tipológica, recuerden este asunto que les comentaba, tipología quiere decir estudios que se han realizado en todas las lenguas del mundo para determinar si existen similitudes entre esas lenguas. Desde este punto de vista tipológico, aunque tenemos esta unidad silábica para todas las lenguas del mundo, también podemos encontrar sus variaciones, ¿no? Vamos a llamarle sílaba abierta a esta sílaba en particular, consonante más vocal, en donde termina con su rima en la vocal o en el núcleo. Y luego sílaba cerrada o trabada, que es aquella que va a tener una consonante después del núcleo o después de las vocales que funcionen como núcleo. En los diptongos tenemos dos vocales que funcionan como núcleo, ¿vale? Aunque va a haber evidentemente una vocal más potente que otra. Y teníamos entonces las sílabas cerradas, ¿vale? Nos habíamos quedado justamente aquí en el principio de secuenciación de sonoridad. Con relación a lo que vimos en la sesión anterior, ¿tienen alguna pregunta? ¿Nada? Ok. Y nos habíamos quedado entonces en el principio de secuenciación de sonoridad. Terminamos tratando de explicar esta lista que aparece aquí de fonemas, y es muy importante entender este acomodo de los fonemas de acuerdo a su sonoridad, porque este principio de secuenciación de sonoridad nos habla de la manera en que se acomodan los fonemas al interior de la sílaba. Por eso es que vamos a ver aquí dos tipos de leyendas. Tenemos una leyenda que dice que si el fonema es muy sonoro, entonces la tendencia que va a tener es a ocurrir como núcleo. Por lo tanto, si es, como sabemos que es más sonoro, deducimos que el fonema es menos sordo, porque es más sonoro, y por tanto va a tener una tendencia menor a funcionar como ataque o coda. Y viceversa, si el fonema es menos sonoro, que es lo que estamos diciendo aquí de manera inversa, entonces va a tener menos tendencia a funcionar como núcleo, pero si es más sordo, va a tener tendencia a funcionar más como ataque o como coda. Dicho de otra manera, si vamos hacia arriba, encontramos que tenemos una tendencia de funcionar de abajo hacia arriba en un ataque y coda hasta llegar a funcionar como un núcleo. O de manera inversa, podemos partir de los fonemas más sonoros que funcionan como núcleo hacia los fonemas más sordos que van a funcionar o van a tener la tendencia a funcionar como ataque y como coda, ¿vale?
Ya habíamos explicado más o menos esto que les decía yo. Es muy icónico cómo ordenan estos fonemas, porque si hasta ahorita ustedes han entendido adecuadamente lo que hemos estado revisando y también se han hecho las lecturas, ustedes no tendrían ningún problema para ver esto, ¿no? Eh, si nosotros pensamos en los modos y puntos de articulación de los fonemas tal y como van bajando, nos vamos dando cuenta que entre más bajamos de la secuenciación de sonoridad, también ocurre que los puntos de articulación y los modos de articulación se van haciendo más evidentes o más nítidos. Y si subimos, también nos vamos dando cuenta que los modos y puntos de articulación se van haciendo menos nítidos. Porque aquí tenemos, por ejemplo, en esta zona, puntos de articulación y modos de articulación muy específicos. Fricativo, aproximante, nasal, oclusivo, etcétera. Y luego posiciones articulatorias muy evidentes. Bilabial, labiodental, uvular, velar, bla, bla, bla. Y cuando nos vamos acercando a la zona de las vocales, nos vamos dando cuenta que esto disminuye o se diluye o ya no es tan claro. ¿Cómo entendemos un modo de articulación abierto, por ejemplo? O medio cerrado o semicerrado. Les decía yo, ya aquí está más complejo porque ya no tenemos un parámetro. ¿Cómo entendemos un punto de articulación anterior, central y posterior? Que solamente se basa en si la lengua se mueve hacia adelante o hacia atrás, pero en donde no hay, digamos, una forma de medir con qué tipo de órgano se pega, a diferencia de, por ejemplo, una labial, ¿no? Que los dos labios se tienen que juntar. En las vocales de aquí esto se pierde. Y entonces vemos cómo también hay una correlación entre la sonoridad y los modos y puntos de articulación. Entre el elemento es más sonoro, los puntos y modos de articulación son menos nítidos, pero entre elementos, el fonema que se va haciendo más sordo o en el fonema que se va haciendo más sordo, vamos encontrando modos y puntos de articulación más nítidos, donde se pueden describir más e incluso se pueden sentir, digámoslo, en términos físicos de una manera más evidente. Y les explicaba yo, justamente aquí lo interesante es ver esto como una secuencia de grados. Dependiendo de las lenguas, esto va a variar un poco más o un poco menos. Si pensamos en los ejemplos que yo les daba, por ejemplo, del inglés, vemos cómo en el inglés las semiconsonantes, las líquidas y las nasales, que vean, están en medio de esta secuencia de sonoridad. En inglés, estos fonemas pueden funcionar como núcleo silábico, es decir, estos tres fonemas se comportan más como vocales. Vamos a decirlo de otra manera, en el inglés, estos fonemas van más juntos que estos. Estos serían los fonemas que ahora sí, aquí no habría excepciones, siempre se comportarían como consonantes. Entonces vemos cómo el inglés, justamente por esta característica de que es una lengua en donde la pronunciación es más relajada, los fonemas que están en medio de la secuencia de sonoridad se van a comportar más como vocales, porque como se relaja la articulación, si ya de por sí el rasgo aproximante, el rasgo líquido o el rasgo nasal a lo mejor no es tan claro, si se relaja la pronunciación, pues deja todavía de ser más evidente y estos fonemas se comienzan a comportar como vocales. A diferencia de, por ejemplo, el francés. Si en el francés nosotros sabemos que las semiconsonantes no pueden producir diptongos, quiere decir que las semiconsonantes nunca se comportan como vocales. Es decir, en francés va a ocurrir que toda esta parte van a ser siempre ataques o codas, y solamente esta parte reducida van a ser siempre núcleos en el francés. Prácticamente ocurre lo mismo que en español, solamente que en español se extiende un poco más, porque en español las semivocales sí van a poder funcionar como diptongos o en diptongo, pero en francés no, ¿vale? Vean cómo el comportamiento de los fonemas de en medio
puede variar en todas las lenguas del mundo. Por eso es tan importante este principio de secuenciación de sonoridad, porque nos ayuda a dar cuenta del funcionamiento de los fonemas al interior de la sílaba. Y vamos a ver aquí unos ejemplos. Tenemos 4 ejemplos, dos en inglés y 2 en francés. Lo que nos diría el principio, o a partir del principio de secuenciación de sonoridad, se puede deducir cómo se van a acomodar los fonemas a partir del núcleo. Sabemos que todas las vocales siempre van a funcionar como núcleo, que es lo que tenemos ahí. En donde aparece el simbolito de más, nosotros podemos trazar una línea recta, porque ahí es donde aparece la vocal. Es decir, en donde aparece la vocal vamos a tener el elemento más sonoro de la sílaba. Les puse a propósito palabras monosílabas y con ataques y codas complejos para que se viera de manera mucho más evidente este principio funcionando dentro de la sílaba. Entonces, el núcleo de la sílaba, que es la vocal, es el elemento más sonoro de toda la sílaba. Y conforme vamos avanzando, ya sea hacia la derecha o a la izquierda del núcleo, la sonoridad de los fonemas va decreciendo, ¿sí? Vean cómo inmediatamente después de ese fonema vocálico, generalmente vamos a encontrar fonemas que se encuentran en medio del principio de la secuencia de sonoridad. Aquí tenemos un alveolar y aquí tenemos una nasal. Vean, partimos de aquí, tenemos la vocal, vamos hacia acá, nasal y líquida. Aquí vamos a tener lo mismo, líquida, nasal. Aquí vamos a tener lo mismo, líquida. Bueno, esta la vamos a dejar aquí porque esta ya es fricativa, vamos a dejarla así. Y aquí tenemos una semiconsonante. Y los fonemas van disminuyendo. Si pasamos al siguiente nivel de los fonemas, ya nos vamos a encontrar ahora sí con los fonemas más sordos. Tendremos aquí el fonema alveolar fricativo y el fonema oclusivo bilabial, ¿sí? Vean cómo vamos descendiendo. Ahora ya estamos en esta zona. Lo mismo va a ocurrir aquí. Tenemos el fonema bilabial y tenemos el fonema alveolar. Aquí vamos a tener el fonema labial dental y luego tenemos el fonema uvular fricativo. El fonema velar, vean, aquí tenemos incluso otra... ¿con qué color está poniendo? Azul. Azul, 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 azul. Tenemos un fonema lateral o líquido, la semiconsonante. Inmediatamente después de esas dos tenemos el fonema velar oclusivo sonoro y luego tenemos el fonema uvular fricativo sonoro, ¿vale? Entonces, conforme vamos alrededor del núcleo, los fonemas se van agrupando de acuerdo al principio de secuenciación de sonoridad. Conforme avanzamos hacia la derecha o hacia la izquierda del núcleo, va disminuyendo la sonoridad de los fonemas, ¿vale? Y vean cómo aquí también tenemos ataques o codas más o menos complejos, ¿vale? Esto lo voy a poner con negro. Tenemos un ataque complejo con 2 fonemas, una coda compleja con 2 fonemas, solamente tenemos un núcleo silábico, tenemos una coda compleja con 2 fonemas, un ataque complejo con 2 fonemas, una coda compleja con 2 fonemas. Después volvemos a tener un ataque complejo con 2 fonemas, una coda simple con un fonema, vamos a llamarlo simple porque solamente hay un fonema, un ataque complejo con 3 fonemas. Vean cómo aquí ya estoy siguiendo este asunto de hay que pensar, en francés no existen diptongos, por tanto aquí tenemos 3 fonemas que estarían funcionando como ataque. Glu, 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 gluaj, 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 ¿sí? Un ataque complejo con 3 fonemas y luego un ataque simple con un solo fonema, ¿vale?
Y todos estos ataques y codas responden al principio de secuenciación de sonoridad, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o quedó claro este punto? Ok. Y a pesar de que este principio es prácticamente universal, otra vez estamos desde un punto de vista tipológico. Es muy interesante esto porque ustedes deben ver, o uno de los propósitos también de este tipo de cursos, por lo menos desde mi perspectiva, es que ustedes puedan encontrar estas regularidades en otras lenguas, ¿no? Porque ahorita están estudiando inglés y francés. Pero evidentemente, si su profesión es lenguas extranjeras y realmente terminan la licenciatura, lo más probable es que quieran aprender alguna otra, a lo mejor otras dos o solamente una. Pero en todas las lenguas se puede encontrar esta misma peculiaridad, ¿vale? Aunque por supuesto, las reglas, como siempre, suelen tener una excepción. Excepción al principio de secuenciación de sonoridad. Existen excepciones al principio de secuenciación de sonoridad con las consonantes alveolares, como la S principalmente del inglés, ¿vale? Ya que en ciertas lenguas este tipo de consonantes sigue reglas que le permiten tomar la posición de coda o el ataque más alejado del núcleo. Si nosotros regresamos a esta tablita, nos vamos a dar cuenta que las fricativas sordas no son los elementos más sordos que podemos encontrar. Las fricativas sordas no son los elementos más sordos. Los elementos más sordos van a ser los oclusivos. Lo podemos ver en estas sílabas. Aquí nos vamos dando cuenta que los elementos que aparecen casi siempre hasta el final van a ser los fonemas, esto lo vamos a subrayar con rosa, los fonemas oclusivos, oclusivo, 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 y aquí tendríamos excepciones donde tenemos fricativos, pero vean cómo después del fricativo ya no tenemos otro fonema, acaba en el fricativo. Si tuviéramos otro, a lo mejor seguiría un oclusivo, ¿vale? Pero los fonemas fricativos aparecen antes de los fonemas oclusivos en rasgos de sonoridad. Pues lo que ocurre en algunas lenguas, como en el inglés y el francés en ciertos vocablos, es que estos fonemas alveolares pueden aparecer en la posición más alejada del núcleo. Si hacemos el mismo ejercicio con estas dos palabras, nos vamos a dar cuenta de ello. Partimos de que este elemento evidentemente es el más sonoro. Esto ya lo saben, porque es la vocal, ¿no? Y a partir de esa vocal va a ir disminuyendo el grado de sonoridad. Aquí en inglés tenemos un diptongo. En el diptongo vamos a encontrar menos sonoridad en la siguiente vocal, porque en inglés los diptongos son decrecientes. Esto se verá después o en el siguiente curso. Decreciente quiere decir que en el diptongo la vocal con más potencia va a ser la primera, mientras que la segunda va a ser más débil. Ey, 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 spray, spray, spray. ¿Sí? Entonces tenemos un diptongo decreciente, pero aquí el núcleo, que está formado por dos vocales, va a tener un fenómeno de crecimiento. La siguiente vocal va a ser menos potente que la primera, ¿vale? Después tenemos eh, el fonema alveolar, que efectivamente, como viene en el principio de secuencia de sonoridad, seguiría con relación a las vocales. Después viene el fonema alveolar y aquí viene otra vez el fonema alveolar. No, perdón, este es uvular, perdón. ¿No?
solamente el primero. Después de ese fonema, vendría en el primer caso del inglés, vendría el fonema, con rojo, oclusivo. Efectivamente, después del fonema alveolar, en términos de sonoridad seguiría el oclusivo. Tenemos el oclusivo sordo en esta parte. Pero luego ocurre que en inglés tenemos esta sílaba en donde inmediatamente después del oclusivo viene el fricativo sordo, que en términos del principio de secuenciación de sonoridad va a tener un ligero incremento de sonoridad con relación a este. Y se va a generar una sílaba con este tipo de sonoridad, ¿no? Spray, spray, spray. Lo mismo va a ocurrir en francés. Aquí prácticamente están en el mismo nivel, ¿vale? Porque los dos son fricativos. Aquí también estamos en el fricativo, pero lo que quiero que vean es nuevamente cómo aquí tenemos la situación de que el fonema alveolar ocurre al principio de la palabra. Ahorita no se me ocurre otra que tenga una sílaba similar a esta en francés. No se me ocurre ahorita ninguna. Pero lo que ocurre con estas lenguas es que tenemos la posibilidad de que este fonema, que es un poco más sonoro que las oclusivas, pueda formar parte del ataque de una sílaba. Vean cómo aquí vamos a tener, por ejemplo, en inglés, que es el caso más evidente, un ataque con 3 sílabas, la fricativa, la oclusiva y luego la alveolar, pero vamos a tener esta diferencia de sonoridad. En francés vamos a tener lo mismo, solamente aquí tenemos puras fricativas, ¿vale? A diferencia de otras lenguas, como en el caso del español, en español nosotros no tenemos excepción al principio de secuenciación de sonoridad. En español, si queremos decir spray, nosotros lo traducimos o lo decimos como spray. Spray. Le metemos esta vocal para españolizar esa palabra, ¿vale? De hecho, es justamente por esta distinción entre las lenguas que nosotros cuando queremos pronunciar este tipo de palabras tendemos a ponerle esta vocal a la palabra inglesa. Entonces no decimos spray, decimos spray, 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 spray. Y es uno de los errores más recurrentes con los que hay que tener cuidado. Lo mismo vamos a tener en este caso de contraste entre el francés y el español. Si en francés se dice sphère, 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 en español vamos a decir esfera. Le vamos a meter esta vocal, y ojo, digo le vamos a meter esta vocal porque en latín esta palabra era igual a esta. En latín también existía el principio de secuenciación de sonoridad, pero nosotros en el español lo perdemos y le metemos vocales a ese tipo de palabras, ¿vale? Entonces, a nosotros no nos va a gustar que ninguna sílaba tenga esta situación tan peculiar en donde la sonoridad no se siga, ¿sí? Sino que le vamos a meter la vocal, le ponemos un núcleo a esa consonante para que entonces la sílaba quede muy bonita y tengamos el elemento más sonoro y luego el elemento más sordo dentro de la sílaba. Spray, esfera, a diferencia del inglés o el francés, que sería spray, sphere, sphère. Este es un caso de excepción al principio de secuenciación de sonoridad. En la coda también suele ocurrir, aunque en este caso, en el inglés, en el francés y en el español, vamos a tener que aquí no, el principio de secuenciación de sonoridad no va a aplicar para todas las lenguas, dependiendo un poco del contexto en el que aparezca, ¿no? Si tenemos palabras como axe, por ejemplo, en inglés, que sería hacha, aquí vamos a ver que el principio de secuenciación de sonoridad se cumple. Vuelve a haber una excepción en este caso. También vamos a verlo, por ejemplo, aquí con el francés en coda y en español en coda. Vean cómo es cuando tenemos
por ejemplo, aquí tenemos 4 consonantes en medio de las 2 vocales. En francés, en exclamé, tenemos 2 vocales, la E y la A. Y en medio de esas 2 vocales hay 4 consonantes. Lo mismo va a ocurrir en el caso del español, exclamar. Tenemos 2 vocales y tenemos en medio 4 consonantes. Y aquí es donde el principio de secuenciación de sonoridad otra vez va a tener una excepción, porque vamos viendo cómo nuevamente tenemos la situación de que aparecen los oclusivos inmediatamente después de la vocal. Y luego vuelve a haber un ligero ascenso de la sonoridad, porque aparece el fricativo. Aquí tenemos exactamente lo mismo, bajamos al oclusivo y luego hay un ligero ascenso de sonoridad porque pasamos al fricativo. Y aquí vuelve a ocurrir lo mismo, hay un descenso al oclusivo y luego otro ligero ascenso de sonoridad porque generamos el fricativo. Esto tiene que ver con la división silábica en estos elementos, tiene que ver con el siguiente principio, ahorita lo vamos a revisar, que es el principio de maximización del ataque. Pero justamente por eso ya podemos ver que aquí se vuelve a seguir la excepción al principio de secuenciación de sonoridad. Pero, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, solamente tenemos 2 consonantes en medio de 2 vocales? Y podemos asignarle a cada una de las sílabas una coda y un ataque respectivamente. Por ejemplo, en la palabra axiom. Axiom. Si se dan cuenta, tenemos 3 fonemas que son iguales. Aquí tenemos el fonema abierto, el fonema oclusivo y luego tenemos el fricativo. Pero como luego tenemos una vocal, lo que ocurre es que la primer consonante se va a asignar como ataque de la primera vocal y la segunda consonante se va a asignar como ataque de la segunda vocal. El primero como coda de la primera vocal y el segundo como ataque de la segunda vocal. Y ahí ya la excepción al principio de secuencialidad se rompe, porque justamente por el principio de maximización del ataque, aquí sí se van a dividir en 2 sílabas esos fonemas. Lo mismo va a ocurrir en francés con la palabra exe, ¿sí? En donde vamos a tener otra vez esta secuencia de fonemas, pero en esta secuencia de fonemas se va a dividir. La primera consonante va a pasar como ataque de la primera vocal y la segunda consonante va a pasar, perdón, otra vez me equivoqué. La primera consonante va a pasar como coda de la primera vocal, y la segunda consonante va a pasar como ataque de la segunda vocal. Lo mismo va a ocurrir en español con una palabra como examen. La primera consonante va a pasar como coda de la primera vocal y la segunda consonante va a pasar como ataque de la segunda vocal, ¿vale? Y vean cómo esto tiene que ver con la complejidad de la sucesión de fonemas. En los primeros ejemplos tenemos 4 vocales en medio de 2 vocales, perdón, 4 consonantes en medio de 2 vocales. Y en los segundos ejemplos solamente tenemos 2 consonantes en medio de 2 vocales, ¿vale? Entonces, también vamos a tener este principio de secuencia, esta excepción al principio de secuencialidad de secuenciación de sonoridad. Vamos a tener la excepción en la coda, pero en la coda también vamos a tener esta característica que dependiendo de cuántas consonantes tengamos entre vocales, etcétera, esta excepción puede desaparecer, ¿vale? A diferencia de los ataques. En el ataque, por ejemplo, en inglés, este principio prácticamente es igual, es prácticamente permanente, ¿vale? Casi siempre que nos encontremos una secuencia de esa naturaleza, es seguro que la alveolar corresponda al ataque de la siguiente sílaba, no así en las codas, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Más o menos traté de explicarme aquí, pero como que no sé si me di a entender. Si no, vuelvo a repetir, ¿vale? Hasta aquí todo bien con esto de la excepción.
Vale, a ver, denme un segundo. Porque sigue un ejercicio, pero tenía las respuestas ahí. Creo que más o menos las llegaron a ver si están poniendo atención, pero esperemos que no, ¿vale? Que no las hayan visto. Eh, entonces, si entendimos el principio de secuenciación de sonoridad, Isaías, Isaías, Isaías a la 1, Isaías a las 2, Isaías a las 3. Okay. Carolina. Carolina. Tenemos dos palabras en inglés y dos palabras en francés. La primera palabra consta de 5 fonemas. Ordéname esos fonemas de acuerdo al principio de secuenciación de sonoridad. ¿Qué palabra crees que se esconde ahí, pues? ¿Cuáles son los fonemas más sordos, más sonoros? ¿Cómo se acomodarían? ¿Qué palabra podemos encontrar ahí? Uh-huh. ¿Es una palabra en inglés la primera? La segunda también. ¿Qué palabra podemos encontrar ahí según el principio de secuenciación de sonoridad? ¿Cómo crees que vayan acomodados esos fonemas? ¿No? Tu micrófono lo escucho, pero a ti no te escucho nada. ¿No? Fabiola, ¿alguna idea? Bueno, entonces como no tenemos muchas ganas de hacer ejercicio, les voy a dar la respuesta. La primera sería Scratch, la segunda sería Browns, la segunda sería Flash y la segunda sería Claire. La cuarta sería Claire, ¿vale? Inglés y francés.
ustedes podrán hacer el ejercicio para revisar que efectivamente se cumpla el principio de secuenciación de sonoridad. Algunos ejemplos de este tipo vendrán en el examen, entonces por favor los estudien. Después veríamos el principio de maximización del ataque, en donde tenemos otra regla. Siempre que sea posible y que no se violen las reglas de la correcta formación de sílabas de una determinada lengua, cuando haya varias consonantes intervocálicas, se deben asignar tantas consonantes como sea posible al ataque de la siguiente sílaba y tan pocas como sea posible a la coda de la sílaba precedente. Aquí es importante dividir este principio de maximización del ataque en dos, ¿vale? Siempre que sea posible y que no se violen las reglas de la correcta formación de sílabas de una determinada lengua. Es decir, para poder entender el principio de maximización del ataque, primero tenemos que conocer las reglas de silabificación de una lengua determinada. Ya sabemos las reglas de silabificación de una lengua determinada, ya sabemos cómo más o menos funcionan los fonemas al interior de esta lengua con relación a la sílaba. Ahora podemos entonces entender el principio de maximización del ataque en esa lengua determinada. Siempre y cuando no se violen estas reglas de la correcta formación de sílabas en una lengua, cuando haya varias consonantes intervocálicas, es decir, más de 2 consonantes, 3, 4 consonantes entre vocales, se deben asignar tantas consonantes como sea posible al ataque de la siguiente sílaba y tan pocas como sea posible a la coda de la sílaba precedente. Esto lo acabamos de ver en estos ejemplos. Sobre todo en este. Ay, perdón, me fue mucho la fecha. Sobre todo en este. Y en este. Tenemos 4 consonantes intervocálicas, ¿vale? Y un poco lo que podemos, o lo que les podría decir en este momento, es que sabemos que en un contexto como este, por ejemplo, no podemos tener una sílaba en francés que sea así. Ojo, porque cuando les digo aquí que en francés existen estas palabras, también les debo decir que en francés son pocas, ¿eh? No son igual que en inglés son un montón. En francés son pocas y tiene mucho que ver con la herencia del latín, pero en la actualidad, en el francés, en muchos sentidos, al igual que en español, permite e impide este tipo de sílabas, ¿vale? En español tampoco nosotros podemos tener una sílaba de esta naturaleza. Por lo tanto, porque aquí se seguiría eso, ¿no? Si tenemos 4 consonantes, el principio de maximización del ataque me diría, de esas 4 consonantes le debes asignar todas las consonantes que puedas al ataque de la siguiente sílaba. Es decir, a la vocal que sigue de esas 4 consonantes, le debes asignar todas las consonantes que puedas. Y uno podría decir, bueno, pues ¿por qué no le puedo asignar esas 3 consonantes a la vocal que sigue? Y aquí es donde viene la primera parte. Porque si la regla de silabificación de la lengua impide la existencia de esta sílaba, entonces tú no puedes hacer esto. Todavía más, ¿no? Si impide a lo mejor la existencia de una sílaba como esta, que esto sea la sílaba, lo mismo que aquí, que esta sea la sílaba, entonces ya tenemos aquí 2 reglas que te dicen, esto no puede suceder, ¿vale? No tenemos en español una sílaba que sea algo así como xcla, ni tampoco algo que sea como skla, ¿sí? Entonces, esas prohibiciones ya me dicen, bueno, entonces no le puedes asignar 4 consonantes a la siguiente vocal, no le puedes asignar 3, pero sí le puedes asignar 2. Porque en francés y en inglés se permite esta asignación de vocales o se permite esta relación silábica. Ok, entonces asígnale esas 2 consonantes al ataque de la siguiente sílaba y las 2 consonantes que te quedan, asígnaselas a la coda de la primer vocal.
Y eso es a lo que se refiere el principio de maximización del ataque. Por eso es tan importante también conocer las reglas de silabificación de una lengua. Si nosotros más o menos las manejamos y de repente nos encontramos con ejemplos de esta naturaleza, ya sabemos cómo se puede dividir en sílabas. ¿Cómo se puede dividir en sílabas una secuencia tan compleja como esta, tomando en cuenta las reglas de la lengua y el principio de maximización del ataque? Aquí se los vuelvo a poner con estos dos ejemplos. La palabra inglesa restriction y la palabra francesa restriction, que son más o menos las mismas palabras. Solamente que vamos a ver cómo aquí la división silábica va a ser diferente por justamente las reglas de silabificación de esa lengua, ¿no? Tenemos esas tres consonantes intervocálicas. Van señaladas con rojo. En el primer caso tenemos la lengua intervocálica, tenemos las dos vocales medias cerradas, y en medio de ellas tenemos el fonema alveolar, el fonema dental y otro fonema alveolar, ¿vale? Lo mismo va a ocurrir un poco con el francés. Tenemos la vocal media abierta, semiabierta, y luego la vocal cerrada. Y en medio de esas dos vocales tenemos tres consonantes, que sería la alveolar, la oclusiva y luego la ovular. Esa es la transcripción de las palabras. Ahí localizamos las tres consonantes. Y luego tenemos una regla de silabificación. Por ejemplo, en inglés es muy fácil determinarlo, porque cuando ustedes revisan la transcripción fonética, generalmente les van a marcar dónde está el acento. Y les dice, mira, en esta palabra el acento está aquí. Por lo tanto, ya me indica que aquí hay una división silábica, porque me dice, esto me indica, aquí empieza la sílaba. Por lo que yo sé y por lo que acabamos de ver del principio de la excepción al principio de secuencialidad de sonoridad, sabemos que en inglés existe la posibilidad efectivamente de que haya sílabas de este tipo. Strict, 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 restriction, 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 restriction. Por lo tanto, podemos realizar esa división. Sin embargo, en francés, les digo, aunque exista la posibilidad de esa sílaba, la regla general del francés no es esa sílaba. Como les vuelvo a mencionar, en francés esta construcción silábica como la del inglés es una excepción y es de ejemplos muy reducidos, ¿vale? No es la norma. La norma es que si tenemos esta secuencia de fonemas, al igual que en español, se va a dividir. Como aquí está prohibida en este contexto una sílaba como esta, entonces vamos a asignarle las dos consonantes finales de esta secuencia a la segunda vocal y vamos a asignarle la primera consonante a la coda de la primera sílaba o a la coda de la sílaba inicial y se genera esa división. El fonema alveolar se va a asignar a la primera vocal y los dos fonemas siguientes, el dental y el uvular, se van a asignar a la siguiente vocal, ¿sí? Si ustedes se fijan, también va a ocurrir exactamente lo mismo con las tres consonantes que siguen en la palabra del francés. Si hasta ahorita ustedes han seguido la argumentación, aquí ya se pueden dar cuenta de la regularidad de otros fenómenos. Vean cómo también aquí tenemos shun, restriction, shun. Si ustedes han sido perspicaces, se darán cuenta que aquí el fonema nasal está funcionando como núcleo de sílaba, porque en inglés eso puede pasar. De hecho, en las transcripciones ustedes van a encontrar justamente este tipo de secuencias en los diccionarios en donde les hablan de que esa consonante está funcionando como un elemento nuclear dentro de la sílaba. Por eso es que esas tres consonantes que aparecen al final de la palabra
yo las puedo dividir en esas dos sílabas. Ah, mira, el inglés permite esta estructura silábica. Shun, 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 shun. Por lo tanto, yo aquí puedo dividir esta sílaba. Lo que ya no permite el inglés sería una sílaba de este tipo. Esto ya no lo permite el inglés. Por lo tanto, yo no podría ponerle el fonema velar como ataque de la siguiente sílaba. Tengo que ponerlo como coda de la sílaba anterior. Por eso tengo la sílaba strike en medio de esa palabra. Y vean cómo aquí estamos viendo un poco lo mismo con relación a las tres consonantes que aparecen en medio de las siguientes dos vocales en francés. Tenemos la vocal cerrada y luego tenemos la vocal nasal. Y en medio aparece una semiconsonante, una alveolar y otra semiconsonante. Pero por lo que hemos leído, ya sabemos que las semiconsonantes no pueden funcionar como vocales. Por tanto, aquí tendríamos que considerarlas como consonantes plenas. Tenemos tres consonantes en medio de dos vocales, en medio de la vocal cerrada y en medio de la vocal nasal. Por tanto, si tenemos tres consonantes, tenemos que preguntarnos cuántas consonantes le puedo asignar al ataque de la siguiente sílaba y cuántas a la primera sílaba. Bueno, pues ocurre que en francés justamente se va a permitir una sílaba como esta, en donde yo les decía, este tipo de sílabas en francés funcionan como nuestro PL o nuestro BL, blanco, plata, etc. Aquí van a funcionar exactamente igual. Entonces tenemos la consonante alveolar más el fonema aproximante el semiconsonántico, que estarían funcionando como ataque de la siguiente sílaba. Lo que prohíbe ya esta lengua, lo que prohíbe el francés, sería una sílaba como esta. Esto ya no se puede. Por lo tanto, la primer semiconsonante no se la puedo asignar al ataque de la siguiente sílaba. Tengo que asignarlo a la coda de la sílaba anterior. Y aquí vean, aquí es donde les digo, ya empieza a trabajar todo lo que hemos leído. Ya sabemos que esto no puede funcionar como un diptongo. Por eso es que en francés puede ocurrir esta secuencia. En español, nosotros no tendríamos una secuencia como esta. Es muy raro encontrarlas. De hecho, no existe un diptongo en español que tenga esta naturaleza, este tipo de secuencia. En francés existe esto porque justamente la semivocal está funcionando como coda de sílaba, es decir, está funcionando como consonante o tiene una función más parecida al de una consonante. Restriction, con ese fonema final muy marcado en su articulación aproximante, porque es la naturaleza de este fonema, ¿vale? Y aquí ya vemos que en este tipo de secuencia en francés solamente tendríamos una vocal en medio de dos consonantes que funcionan como ataque y una semiconsonante que funciona como coda, ¿vale? Por eso es tan importante esto de las reglas. Teóricamente ustedes también ya lo leyeron, tanto en la lectura como en inglés y en francés, ¿sí? Aquí vamos a ver de manera resumida estas reglas que ustedes vieron en la lectura. Y es importante porque la tarea que van a realizar para entrando de vacaciones o que me tienen que entregar para entrando de vacaciones tiene que ver con dividir en sílabas determinadas palabras, ¿vale? Siguiendo las reglas de silabificación y explicándome un poco por qué se realiza determinada división silábica, ¿sí? Como lo que está más o menos aquí. Pues aquí esta semiconsonante se la asigno a la coda de la sílaba anterior porque el francés impediría esta sílaba, o la regla del francés dice que la semiconsonante va atrás, etc. ¿Vale? ¿Alguna duda con relación a estos ejemplos que están aquí?
Ok. Reglas de silabificación del inglés. Las reglas que ustedes están leyendo en las lecturas y que vamos a ver aquí son en realidad reglas muy sencillas que además necesitarían como mayor explicación. Y además también no son las únicas reglas de silabificación, es decir, aquí solamente estamos dando como los marcos generales, pero hay reglas más específicas y reglas mucho más, ¿cómo decirlo? Sí, es que es la única palabra que se me ocurre es específicas. Reglas mucho más específicas de silabificación, en el sentido de que cuando ustedes revisen un diccionario o cuando ustedes busquen determinadas divisiones silábicas de palabras en internet, etcétera, se van a dar cuenta que algunas veces estas reglas que aparecen aquí no aplican. Eso tiene que ver con el hecho de que las reglas de silabificación tienen un poco la misma complejidad de cómo funcionan los alófonos de una lengua. Esto ya lo revisamos. Los alófonos de una lengua dependen mucho del contexto. Recuerden este ejemplo de dedo, ¿no? La oclusiva aparecía en un contexto determinado, ataque de sílaba, mientras que la fricativa aparecía también en un contexto determinado, en todos los demás contextos. Si aparecía intervocálica, si no tenía antes una pausa, bla, bla, bla. Lo mismo ocurre un poco con las sílabas. Las sílabas o las reglas de silabificación también van a tener sus excepciones o sus reglas contextuales. Va a decir, bueno, aunque esta regla es general, va a haber ciertos contextos en donde no va a aplicar o en donde se va a aplicar de otra manera, por ejemplo, ¿vale? Entonces, las reglas que ustedes están leyendo y las que vamos a revisar aquí son reglas muy genéricas a las que habría que ponerle mayor atención o investigar más para conocer mejor cómo se silabifica una palabra en inglés. Sobre todo les digo por el tipo de situaciones que se van a topar en un diccionario, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tomar esto con cuidado porque no siempre van a aplicar de la misma manera. Algunas sí, pero algunas van a tener sus asegúnes, ¿sí? Para silabificar en inglés vamos a tomar en cuenta lo siguiente. En un ataque de 3 consonantes, la primer consonante debe ser S, o la alveolar fricativa sorda. Y esto lo acabamos de ver en estos ejemplos. Si tenemos 3 consonantes, un ataque de 3 consonantes, la primera consonante generalmente, o más bien siempre va a ser la alveolar fricativa sorda. Aquí lo que nos está diciendo, si ustedes extienden un poco más la regla, lo que me dice es, en inglés siempre vas a tener un ataque de dos consonantes. O el ataque más largo permitido va a ser el de 2 consonantes. Pero si se da el caso de que tienes 3 consonantes en un ataque, la primer consonante del ataque siempre va a ser la alveolar fricativa sorda. Fleet, spray, no se me ocurre alguna otra. Spoon solamente tiene 2. Spring, exactamente, ¿no? Si tenemos 3 consonantes, entonces la primera siempre va a ser la alveolar fricativa sorda. Si solamente hay 2 consonantes, bueno, ya necesariamente esta regla no se cumple. Por ejemplo, pensemos en spoon, ¿no? En la palabra de cuchara. Aquí solamente tenemos 2 consonantes, entonces aquí no estaría aplicando esa regla. Solamente hay 2 consonantes y se permite esas 2 consonantes que funcionen como ataque. Pero si tenemos 3, la primera tiene que ser la alveolar fricativa sorda. El fonema velar oclusivo, velar nasal sonoro, no aparece en posición de ataque. Es decir, este fonema recuerden que ya lo revisamos. O el que acaba de, justamente, el que ocurre en esta palabra que acaba de escribir Isaías.
spring, spring. Este fonema nunca va a aparecer en posición de ataque, es decir, nunca va a aparecer antes de una vocal. O dicho de otra manera, en inglés no vamos a tener la posibilidad de que esto sea una sílaba, por ejemplo. Y esto lo sabemos de manera intuitiva. Si ustedes han estudiado inglés de manera regular y más o menos han visto cómo funciona la lengua, se darán cuenta que prácticamente este fonema, o más bien siempre, aparece al final de las palabras o al final de las sílabas, como en el caso que acaba de poner aquí Isaías, ¿no? Si no mal recuerdo, esto se transcribiría algo más o menos así. En donde el fonema va a aparecer al final de la sílaba o al final de la palabra. Por lo tanto, nunca va a aparecer en posición de ataque. El fonema labio-dental, sí, fricativo, fricativo sonoro. El fonema dental fricativo sonoro. Vean cómo son todos los fonemas fricativos. El fonema dental fricativo sonoro y el fonema postalveolar fricativo sonoro, vean, todos son fricativos, todos son sonoros. Aquí ya más o menos recordamos lo que habíamos visto con relación a los fonemas. Recuerden, el inglés tiene todos los fonemas fricativos labiodentales sordo y sonoro, los fonemas dentales fricativos sordo y sonoro, los fonemas alveolares fricativos sordo y sonoro y los fonemas postalveolares fricativos sordo y sonoro. Pero aquí solamente nos está hablando de los fonemas fricativos sonoros. No forman parte de un ataque con más de una consonante. Es decir, siempre que encontremos estos fonemas, los fonemas fricativos sordos, vamos a encontrarlos como ataque único de la siguiente vocal. No vamos a tener la posibilidad de que a lo mejor aparezca esto, ¿no? O que aparezca esto. ¿Sí? No, sino que siempre que aparezcan estos fonemas van a ser el único ataque de la sílaba. No va a poder aparecer ningún otro fonema ahí, más que este. Estas están prohibidas, estas sí pueden ocurrir, pero las siguientes no. Por lo tanto, siempre que encontremos esos fonemas, ya sabemos, solamente pueden formar el ataque de una vocal y solamente ellas solas. No pueden ir acompañados con otro fonema, ¿vale? El fonema dental oclusivo sordo, bueno, en este caso en el inglés sería alveolar oclusivo sordo, el fonema dental o también alveolar oclusivo sonoro y el fonema dental fricativo sordo más el fonema lateral no forman ataques aceptables en inglés. Vean cómo, a diferencia del español, de México principalmente, aquí no vamos a tener este tipo de situaciones. En español, voy a borrar esto. Nosotros solamente tenemos aquí una posibilidad, ¿vale? En el español de México principalmente. Vamos a tener la posibilidad de un ataque como tla, de Tlaxcala, Tlayuda, Tlacoyo, Tlapala, Tláhuac, Atlacomulco, qué sé yo, ¿vale? Tla. En español tenemos esa posibilidad. No tenemos, fíjense, nosotros no tenemos esta situación. Dla. Lo podemos pronunciar, pero no lo tenemos. Dla, tle, dli, dlo, dlu. No lo tenemos, ¿vale? Y lo podemos pronunciar justamente por esto, porque podemos pronunciar el sordo, entonces solamente tenemos que sonorizar, pero no tenemos esta sílaba. En español tampoco tenemos esta sílaba. Tla, tla, tla. Recuerden lo que les comenté, en el español peninsular, ellos no hacen esto. Si, por ejemplo, quieren pronunciar Atlántico o alguna de esta secuencia, esto siempre se divide
Este elemento va a formar parte del ataque de la primera sílaba, y de la coda, perdón, de la primera sílaba, y el siguiente va a ser el ataque de la siguiente sílaba. Esto siempre se va a dividir. Lo mismo con este tipo de sílabas. Si ellos quieren decir atlas, ellos van a separar así. Atlas. A diferencia de nosotros, que esto solamente sería una sílaba. Atlas. Atlas. Dos sílabas, perdón. Aquí no. Aquí se va a tener que hacer de otra manera. Atlas. 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 A diferencia de nosotros, que solamente que juntaríamos esas dos consonantes. Pues en inglés no se puede hacer nada de esto, ¿no? Igual que en español peninsular. Ni esta sílaba. En inglés esta sílaba también está prohibida. Por lo tanto, siempre que encontremos esta situación, se tienen que dividir esas dos consonantes o la secuencia de esas dos consonantes. Atlas, exactamente. Para nosotros esa es la división silábica. Atlas. Para el español, en español peninsular sería atlas. Atlas, 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 Atlas. De hecho, por eso lo pronuncian de una manera tan peculiar que a nosotros nos suena extraño, porque nosotros pronunciamos Atlas. Y esto también es importante que lo vean, porque vean cómo tiene consecuencias en la pronunciación. No es lo mismo decir Atlas a decir Atlas, 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 Atlas. Las mini pausa que se produce entre sílabas modifica cómo se pronuncia la palabra. Por eso es tan relevante también el asunto de la sílaba en la pronunciación, ¿vale? En muchos casos, cuando ustedes revisen la pronunciación en los diccionarios, lo más conveniente eh, es que ellos casi no tienen palabras de esta naturaleza, casi todo lo que, las palabras que tienen al principio este fonema son heredados del español mesoamericano. De hecho, si lo piensan, todas las palabras que existen en español con este fonema inicial provienen del español mesoamericano. Tlacoyo, tlayuda, tlaxcala, casi todos provienen son herencia de las lenguas indígenas americanas. En español latinoamericano, en español peninsular no existen palabras con esta secuencia, que yo en este momento recuerde, porque no tienen este ataque silábico. Casi siempre llevan una vocal antes, Atlántico, Atlas, no se me ocurre ahorita otra palabra, pero casi siempre llevan las palabras originarias del español. Todas las que tienen este ataque al principio de palabra son herencia del español indígena, de las lenguas indígenas mesoamericanas, ¿vale? Incluso las palabras que se exportaron a esas, porque evidentemente en Europa hay muchas palabras que se exportaron de Mesoamérica, porque cuando se descubre América, pues se encuentran con que hay cosas que no existen en Europa y existen en América, y en América tienen su nombre particular, y cuando se exporta el producto, pues evidentemente también se exporta el nombre del producto. Entonces muchas de las palabras que ellos tienen también son exportaciones de Mesoamérica hacia Europa, ¿vale? Porque se tienen que llevar el nombre también. Entonces les decía, en inglés no tenemos esta secuencia de ataque. Por lo tanto, cuando nos encontremos estos dos fonemas juntos, lo más probable es que tengamos que separarlos. La consonante sorda como ataque, como coda de la sílaba anterior, y la consonante lateral como ataque de la siguiente sílaba. Después, el fonema glotal fricativo sordo no puede aparecer en una coda. O dicho de otra manera, en inglés nunca vamos a tener palabras como, en otras lenguas sí, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurre el árabe y el árabe tiene palabras que terminan con esta consonante. Pero no vamos a tener a lo mejor palabras como esta. Ah, ah, ah. Y si ustedes lo pronuncian, se van a dar cuenta que nunca han escuchado palabras en inglés con esa terminación.
Por lo tanto, podemos deducir que efectivamente ese fonema nunca va a aparecer en coda. Por lo tanto, siempre va a aparecer en ataque. He, hi, hey, van a tener esta peculiaridad en donde ese fonema siempre va a aparecer en el ataque de la sílaba. He, pero no al final de la sílaba. Por lo tanto, no pueden funcionar como coda. En una coda es posible tener una nasal más una oclusiva siempre y cuando ambas compartan el mismo punto de articulación. Nasal más oclusiva siempre y cuando tengan el mismo punto de articulación. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo puedo tener un ataque de esta nasal, que es una nasal alveolar, y luego podríamos tener una oclusiva con el mismo punto de articulación. Por ejemplo, esta. Este tipo de coda podría ser posible. Esto lo sabemos porque tenemos palabras en inglés como end, la palabra de final, end, end, end. Vemos que tenemos una secuencia de fonemas que pueden funcionar como como coda de la sílaba, que en español no tenemos, ¿vale? Esta nasal más esa consonante oclusiva, en español no pueden formar este tipo de ataque, pero en inglés sí. Podríamos tener la situación también de de la nasal velar, por ejemplo, con un fonema velar. Por ejemplo, algo así. Ong. Esta sílaba también la permitiría el inglés. O podríamos tener una sílaba, ojo, ahora de momento estas me las estoy inventando, pero esto es lo que viene de la regla. Cuando lo encuentren en las palabras ya verán que efectivamente sí existen. Una sílaba que tenga este fonema nasal sonoro y el fonema oclusivo sordo. Por ejemplo, ¿no? Aquí esta palabra sí existe, la de end. O and, la palabra de, este sería final, o la conjunción y, por ejemplo, ¿no? También los verbos, muchos de los verbos que terminan en esta consonante y cuando no se pronuncia la vocal tienen esta terminación. And. Ya sea con el fonema sordo o con el fonema sonoro. Esto también ya más o menos lo han visto seguramente en sus cursos de inglés. Dependiendo de la palabra, puede terminar en t o puede terminar en d. Ahorita no, los verbos en pasado. Ahorita no se me ocurren algunos, pero podría ser... hay verbos regulares. Visited, ¿no? No, pero es que ahí sí se pronuncia la vocal. También. Se me ocurren puros irregulares. ¿Algún verbo regular que recuerden en pretérito? Sí, no, también irregular. Loved, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero es que love tendríamos la característica de la ¿no? No se me ocurre ahorita uno. Pero tenemos esa secuencia de fonemas. A ver si más al rato se me ocurre algún verbo con esta secuencia. Es que estoy pensando en la nasal. Watched también, ¿no? Solamente que ahí tendríamos este fonema fricado con el fonema final oclusivo. Watched, en donde no se pronuncia la vocal intermedia. Es lo mismo que ocurre aquí, ¿vale? Si tuviéramos un verbo con esta terminación, que seguramente lo hay, pero ahorita no lo recuerdo, tendríamos esta secuencia de fonemas. Entonces, la nasal más la oclusiva, siempre y cuando compartan el mismo punto de articulación. Pueden funcionar como coda de la sílaba en la que están. Después, la secuencia lateral más velar no puede funcionar como coda.
Borrar. Es decir, si encontramos en una palabra que entre dos vocales aparece la secuencia LG, pensemos que a lo mejor aparece aquí algo así. Por ejemplo, en español también ocurre esto con la palabra algo. En inglés sería exactamente lo mismo. No puede ocurrir que esta división silábica sea así. Esto no. O, como lo dice en la regla, que esto sea así. Alec, go. No puede ocurrir ni una ni otra, en realidad, ¿vale? Por lo tanto, siempre que aparezca esa secuencia al interior de palabra en inglés, al igual que en español, se va a dividir. Algo, algo. El fonema lateral y el fonema velar no pueden funcionar como coda de sílaba y tampoco como ataque, ¿vale? Ni en inglés ni en español. En francés tampoco, evidentemente. Los fonemas, aquí pasamos a la última regla, los fonemas nasal alveolar sonoro, el fonema lateral alveolar sonoro y el fonema vibrante simple o alveolar aproximante sonoro pueden funcionar como núcleo silábico. Es decir, pueden tener una función vocálica, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Que pueden tomar la posición de una vocal. Aquí les vuelvo a poner un ejemplo en donde tenemos una palabra como journal. Journal, no, no, no. Por eso no pronunciamos no, 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 sino es no, no, no. Journal, 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 journal. Porque el fonema lateral está funcionando como el núcleo de la sílaba. Esto no lo tenemos ni en español ni en francés. En francés y en español, no, estos fonemas no funcionan nunca como núcleo silábico, a diferencia de las lenguas germánicas y en este caso principalmente del inglés. Aquí sí. Si no mal recuerdo también, en el inglés británico también esta regla tiene excepciones, ¿vale? Aquí les digo, en el inglés norteamericano muchos de estos fenómenos ocurren porque el inglés norteamericano tiende a relajar mucho la pronunciación. Es una pronunciación excesivamente relajada y por lo tanto se producen muchos de estos fenómenos de variación. Si ustedes escuchan el inglés británico, bueno, principalmente el estándar, se darán cuenta que el inglés británico estándar es mucho más cuidado en este sentido, ¿vale? Ahí la pronunciación es mucho más nítida, la articulación es mucho más nítida que en el inglés norteamericano, ¿vale? ¿Alguna pregunta con relación a las reglas de silabificación del inglés que, repito, no son todas, son las más generales y tendrán sus excepciones según el caso, ¿vale? ¿Pero alguna pregunta con esto? Bueno, no sé qué tipo de inglés les esté dando su profesor, pero eso es algo que tendría que explicarles, ¿no? Si les está enseñando la variante norteamericana o les está enseñando la variante británica. Porque como se pueden dar cuenta, en términos de pronunciación son diferentes. Solamente hay que pensar en el rotacismo. Si les está enseñando a pronunciar near, entonces se les está enseñando a pronunciar el inglés norteamericano. Pero si les está pronunciando, si les están enseñando a pronunciar near, les están enseñando el inglés británico. Es una forma muy fácil de reconocer esto. Near. Water. No es lo mismo, ¿no? Water, inglés norteamericano. Water, inglés británico. Sí, y sí, esto sí es verdad. Los audios en los libros de texto generalmente vienen en inglés británico, pero por eso hay que tener mucho cuidado con qué tipo de inglés estamos aprendiendo o cómo usamos los diccionarios para aprender inglés, por ejemplo, ¿vale? ¿Dudas con relación a las reglas de silabificación? Del inglés, perdón.
Biscuits en las galletas. En lugar de cookies. Sí, aunque les digo, la cuestión del léxico no tanto, sino más bien la pronunciación. Es donde más se pone en evidencia esto, en la pronunciación. Bottle. Por ejemplo, en el inglés británico es mucho más probable que encuentre el bottle, bottle. Y en inglés norteamericano van a encontrar bottle, 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 bottle. Porque en inglés británico estándar se va a cuidar mucho más la pronunciación o la articulación del fonema que en inglés norteamericano. Por ejemplo, en inglés norteamericano van a encontrar un montón de diptongos. Van a decir go, 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 she or I go, go. Cuando ustedes escuchan la pronunciación de una palabra como go, que nosotros en inglés, en términos del español, pronunciaríamos go, 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 I go. En inglés norteamericano esa palabra se pronuncia con un diptongo, go, I go. Por eso se escucha así, go, go. Pero en inglés británico sí se suele pronunciar mucho más como un I go, I go, I go, I go, porque se cuida mucho más esta pronunciación, ¿vale? Por eso hay que tener mucho cuidado con este asunto. Vamos a pasar rápido con las reglas de silabificación del francés porque nos quedan 15 minutos y quiero explicarles la tarea. ¿Alguna duda con las del inglés? Ok, también pueden, repito, volverlo a revisar en las lecturas, que es de donde se obtuvo esto, ¿vale? Reglas de silabificación del francés. En muchos casos se parecen a las del español, ¿vale? Solamente habría que tener algunas peculiaridades, como esto de las semiconsonantes y alguna que otra que veremos por ahí. Debido a que no existen diptongos plenos, toda palabra tiene tantas sílabas como vocales. Vamos a contar las vocales de la palabra, pues tiene tantas sílabas como vocales tenga la palabra. Y en ese, obviamente, cuando vemos la transcripción fonética, ¿no? Recuerden que la transcripción gráfica y la transcripción fonética son dos cosas diferentes. La ortográfica y la fonética son absolutamente diferentes. Donde tenemos que contar las vocales es en la transcripción fonética, porque ahí es donde están las vocales que se pronuncian en la palabra, ¿vale? Entonces, como no existen diptongos y por ende nunca vamos a encontrar dos vocales juntas, o si las encontramos, lo más probable es que pertenezcan a sílabas diferentes, toda palabra en francés va a tener tantas sílabas como vocales tiene. Las semiconsonantes, recuerden, cuentan casi siempre, o más bien cuentan siempre como consonantes, o funcionan más bien como consonantes. Una consonante o semiconsonante intervocálica se convierte en el ataque de la vocal siguiente. Si yo en una secuencia de fonemas tengo A, K, por ejemplo, esto siempre se va a dividir de esta manera. ¿Qué es como ocurre en español? Esta palabra también podemos verla del español. Acá, acá. Se va a dividir así. Pero si nosotros encontramos en francés algo como hay con una semiconsonante, aquí en este tipo de secuencia en español no existe, ¿vale? Porque aquí nosotros podemos decir, bueno, esta palabra es allí. No, porque recuerden que allí en español se transcribiría así. Allí, allí. Es diferente el fonema fricativo palatal, que es nuestro fonema allí, al fonema aproximante. Ahí, allí, 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 allí. Que en francés podemos tener esta secuencia y aquí lo que se sigue de esta regla es que esto se tiene que dividir así. Porque la semiconsonante va a funcionar como ataque de la siguiente sílaba. Entonces, cualquier consonante o semiconsonante que aparezca entre vocales se va a convertir en el ataque de la vocal siguiente. ¿Sí? Un grupo de una consonante
seguida de una semiconsonante, se convierten en ataque de la vocal siguiente. Y esto tiene que ver con lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Primero, recordar, las semiconsonantes no funcionan como vocales. Por lo tanto, en las transcripciones fonéticas del francés, si llegamos a encontrar algo como esto, ojo, no quiero decir que esta secuencia exista porque se me está ocurriendo ahorita. Algo como esto, lo podemos, de hecho solamente es una sílaba, efectivamente, pero aquí hay que tener cuidado porque en español esto se entendería, de hecho por eso no existen estas secuencias en español, porque en español se entendería que esto está funcionando como un diptongo. Ajá, nosotros no tendríamos nunca una secuencia de esta naturaleza. Si tuviéramos algo así, aquí le meteríamos una E. Eswar, por ejemplo, ¿no? Eswar, porque justamente lo que querríamos hacer es que esta semiconsonante que está funcionando en diptongo funcionara como el ataque de la siguiente sílaba. O fuera el diptongo con la siguiente sílaba. Pero en francés, justamente porque este fonema o los fonemas semiconsonánticos funcionan más como consonantes, aquí va a ocurrir que este fonema va a funcionar con este fonema como ataque de la siguiente sílaba. Por eso en español nunca tendríamos secuencias como esta, ¿sí? Era lo que les explicaba. Esta secuencia entre consonante y semivocal funciona más o menos de la misma manera que en español funciona esto, esto, etcétera, ¿vale? Planta, primo, plano, etcétera, porque tendría esta característica consonántica que haría que funcionara como ataque de la siguiente sílaba. En francés ocurriría lo mismo con las semivocales. Si tenemos una semivocal y una consonante juntas de esta manera, van a funcionar como ataque de la siguiente sílaba. Y el núcleo de solamente sería la vocal, no la vocal y la semiconsonante. ¿Mm? Solamente este sería el ataque. Por eso les digo, este tipo de situación es la que impide que nosotros tengamos palabras de este tipo. Porque para nosotros la semivocal nunca funcionaría como una vocal, como una consonante, perdón. Para nosotros la semivocal tiene una característica más de vocal. Entonces, si tuviéramos una palabra como esta, huar o huevo, por ejemplo, o huevo, nunca podríamos tener esta secuencia. Suar. Nosotros no podíamos pronunciar esto. Tendríamos que dividir y a esta L tendríamos que poner la otra L, porque la semivocal no, para nosotros no funciona de esta manera, ¿vale? Entonces, si aparece una consonante seguida de una semiconsonante, se convierte en el ataque de la siguiente sílaba. Siguiente regla, una consonante oclusiva o fricativa seguida de una lateral o de la uvular vibrante múltiple, ustedes recordarán aquí tendríamos la proximante o la proximante fricativo ovular, forman el ataque de la siguiente vocal. Y esto sí ya se parece mucho al español, ¿sí? Recordar que, a diferencia del español, el fonema que tendrían los franceses sería el aproximante fricativo. Entonces, por ejemplo, ellos tendrían efectivamente la secuencia con los oclusivos, tanto sordos como sonoros. Esta secuencia sería permitida. Esta secuencia, otro oclusivo, esta secuencia sería permitida. Otra secuencia, bla, bla, sería permitido, gla sería permitido, y lo mismo va a ocurrir con los pares en donde aparece la otra consonante, como en el español craso, cráter, solamente que en francés sería cráter, ¿no? Por ejemplo, bras, ra, solamente con este fonema alveolar, ¿vale? Entonces, tanto en francés como en español vamos a tener permitidas estas secuencias de sílaba. Y todas estas serían una sílaba particular, ¿vale? Entonces, las consonantes oclusivas o fricativas seguidas del fonema lateral o del uvular aproximante van a formar el ataque de la siguiente sílaba o de la siguiente vocal.
Cualquier grupo de dos consonantes que no siga las reglas precedentes se va a dividir. La primera consonante como coda de la sílaba precedente y la segunda como ataque de la sílaba siguiente. Es un poco lo que estamos viendo en este ejemplo. Exe, exe. Si nosotros vemos, aquí tenemos dos consonantes intervocálicas. Primero, nos estamos dando cuenta, no sigue la primera regla, no es solamente una consonante. Si fuera una sola consonante, se asignaría como ataque de la siguiente sílaba. No está siguiendo reglas, no hay ninguna semiconsonante, por lo tanto no contemplamos ninguna de esas reglas, pero además no responde a ninguna de estas secuencias. No responde a ninguna de estas secuencias, ni tampoco en términos de velar, bla, bla, bla. Por lo tanto, como no sigue ninguna de las reglas que acabamos de revisar, las dos consonantes se dividen. La primera consonante se asigna a la coda de la primera sílaba y la segunda consonante se asigna al ataque de la siguiente sílaba. Vean, principio de maximización del ataque junto con las reglas de silabificación del francés, nos damos cuenta que esta palabra tiene que dividirse así. No. Por último, en un conjunto de tres consonantes intervocálicas, la primera consonante se asigna como coda a la vocal precedente y las dos restantes como ataque de la segunda. Por eso les decía, hay que tener mucho cuidado con el inglés y el francés, porque cuando les digo que existen este tipo de palabras, me refiero a que son excepcionales, ¿vale? Pero aquí es donde nos damos cuenta el asunto que les comentaba. Vean, en un conjunto de tres consonantes intervocálicas, vean el concepto, el contexto es muy específico. Debes tener dos vocales, vocal, vocal, y debes tener tres consonantes en medio. La primer consonante se va a asignar a la coda de la vocal precedente y las dos restantes como ataque de la segunda. ¿Sí? Por eso, cuando volvemos aquí, incluso en esta palabra, y vemos que existen tres consonantes intervocálicas, se aplica la regla. La primera consonante a la primera sílaba y las dos consonantes siguientes a la siguiente sílaba. En inglés esto no ocurre porque yo puedo tener un ataque de tres consonantes con una primer consonante alveolar fricativa. En francés no. Vean el contexto muy particular, tres consonantes intervocálicas. Cuando tenemos la posibilidad de que ocurran palabras con este tipo de ataque, son muy particulares en francés. Pocas, no muchas, pero existen. Y aquí es donde podemos ver eso. Cuando ocurre este contexto, se tienen que separar a diferencia del inglés, porque la regla silábica del inglés permite la existencia de un ataque con el fonema alveolar. Entonces, siempre que encontremos tres consonantes intervocálicas en una palabra del francés, lo más seguro, si no aplica ninguna de las reglas anteriores, es que ocurra esto. La primera consonante como coda de la primera sílaba y las dos consonantes restantes como ataque de la segunda sílaba, ¿vale? ¿Alguna pregunta con relación a esta parte? Les digo, las reglas del francés se parecen mucho a las del español. Entonces, en ese sentido, no creo que tuvieran ningún problema, pero no sé si tienen preguntas con relación a este punto. Con esto ya terminamos la presentación. Ok. Esta presentación a más tardar la van a tener mañana ya en la plataforma, porque además la van a utilizar para la tarea. ¿Qué es lo que vamos o se va a realizar de tarea? Vamos a verlo en entregables. Ya deben tener activado el entregable 5, división silábica, para entregar el día 20 de abril, miércoles, el primer miércoles entrando de vacaciones, a las 12 de la noche.
Instrucciones, dividir fonéticamente en sílabas las siguientes palabras. Tienen 7 palabras en inglés y 7 palabras en francés, ¿vale? Considerar lo siguiente. Se pueden apoyar aquí en el diccionario, ¿vale? Porque les digo, algunos diccionarios traen pistas sobre la división silábica, otros no los tienen, entonces por eso es importante conocer las reglas. Pero aquí lo que me interesa sobre todo es que ustedes vayan trabajando con las reglas y vayan viendo también lo que dice el diccionario o a lo mejor determinadas palabras que están aquí que no necesariamente a lo mejor siguen las reglas que les estoy presentando, porque el diccionario me da a lo mejor otra división silábica, por este asunto que les digo de que hay excepciones y ya ahí tendríamos que entrar en más detalle, pero no nos da tiempo. Entonces, para que vayan ustedes contrastando, ¿vale? Considerar que las palabras están en su forma ortográfica, por lo que primero hay que encontrar su forma fonética, es decir, primero transcribimos para poder hacer la división silábica. Realizar la división silábica según lo visto en las sesiones relacionadas con la sílaba y según las reglas de silabificación de cada lengua, que puedes encontrar en la presentación 9, que es la que les voy a subir, o en las lecturas de McMahon y de Nitz y Wilkins, que es las lecturas que ustedes han estado haciendo. Es preferible subir el ejercicio en computadora, pero si no se consigue utilizar los símbolos fonéticos, porque lo ideal sería que utilizaran los símbolos fonéticos de la computadora, porque ahí los pueden encontrar, pero si no los encuentran, se puede entregar a mano con escaneos de preferencia o en fotos. En caso de entregarse a mano, cuidar que la letra sea legible para que los símbolos fonéticos sean claros. Necesito claridad en los símbolos. Si no se entiende su tarea, se las voy a tachar, ¿vale? Poner datos del alumno, por eso les digo, ahí cerciórense de que si la van a hacer a mano, que sea muy claro el ejercicio. El ejercicio consta de 14 palabras, de las cuales solo se deberán tener 10 correctamente silabificadas o 10 aciertos para obtener la calificación de 10, ¿vale? Aquí les estoy dando un margen de 4 errores para obtener la calificación de 10. Ya a partir de los 4 errores, un error más va disminuyendo la calificación final, ¿vale? ¿Alguna duda con relación a este ejercicio? Bueno, entonces, si ya no tienen dudas, lo vamos a dejar hasta aquí, nos dio tiempo de revisar sílaba, entonces lo más probable es que nos dé tiempo de acabar adecuadamente los temas que les prometí al principio del curso, nada más nos faltaría entonación y acento en la siguiente sesión y ya estaríamos casi finalizando el cuatrimestre, ¿vale? Entonces, estudien, por favor, lean lo que faltaría del curso, porque recuerden que entrando sería el examen. Y no olviden de realizar la actividad. ¿Sí?